Cristo, la roca inconmovible. Quiero retomar del capítulo 16 dos versículos que ya estudiamos la semana pasada, pero para que podamos entrar como introducción al estudio de hoy. Mateo 16, versículo 16. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús había preguntado quién era Él, verdad? Y los discípulos tenían opiniones que habían escuchado y decían, uno de ellos dice que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que eres alguno de los profetas, dice la gente. Pero Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y hablábamos de que lo importante no es lo que la gente dice de Jesús. Usted sabe que por la calle la gente dice muchas cosas del Señor, pero eso no es tan importante para el Señor. Lo importante para el Señor es que ¿qué creemos nosotros, sus hijos, que es Él? ¿O quién es Él? Entonces, respondiendo Pedro, dice ahí en el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le avala, ¿verdad?, esa respuesta y le dice en el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En la conclusión del jueves decíamos que esta frase, no te lo reveló carne ni sangre, es que Pedro ya había escuchado quién era Jesús. Lo había escuchado de Juan el Bautista, lo había escuchado de Andrés su hermano, pero no había tenido una revelación tan clara y tan directa como cuando el Espíritu Santo te revela quién es Jesús. ¿Cuántos de nosotros nacimos escuchando de Jesús desde niños? Pero recién, ahora, por el Espíritu Santo y por la revelación de Dios, entendemos quién es Jesús. Amén. Por eso podemos cantar como cantamos, hay poder en Jesús. Y eso, cuando usted llega a ese convencimiento por Dios, quién es Jesús, usted se convierte en un seguidor de Jesucristo, pese lo que pese y pase lo que pase. Porque es Dios quien se lo reveló. Los discípulos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no puedo dejar de decir que por 20 años el Señor Jesucristo ha transformado y sigue transformando mi vida. No puedo negarlo. Entonces decíamos que eso es lo más importante, no lo que ha oído o ha leído en un libro, tiene que ser el Señor revelándoselo en su corazón. A eso la Biblia le llama el nuevo nacimiento, nacer de lo alto, nacer de arriba. Ahora vamos a ir ya en cuestión, no vamos a avanzar mucho porque los versículos que vienen son versículos muy controversiales, son fáciles de entender, pero la cristiandad o los movimientos religiosos los han malinterpretado de tal manera que los han hecho base doctrinal de creencias o de enseñanzas totalmente equivocadas. Quiero que vayamos al versículo 18. El Señor sigue respondiendo, ¿verdad?, a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Este solo versículo ha causado gran polémica por muchos y muchos años. Vamos a examinarlo a la luz del contexto de toda la palabra de Dios. Cuando usted encuentre un versículo que no comprenda o que pretende decir algo, acuérdese que no puede divorciarlo de otros versículos del contexto inmediato o del contexto remoto en toda la Biblia. No lo puede divorciar, porque tiene que apoyar, ese versículo tiene que ser apoyado por todo el conjunto de versículos de la Biblia. Usted no puede hacer una doctrina de un versículo, que es lo que ha pasado con este versículo. Vamos a ver, examinemos cuidadosamente este versículo. ¿Sobre qué roca edificó Jesús su iglesia? Porque esto es bien importante. Acuérdese que la roca es el fundamento. Cuando usted va a edificar un edificio, una casa, el fundamento es muy importante.
Porque si usted edifica en un fundamento que no está fortalecido, toda la construcción tarde o temprano va a caer. Entonces, ¿sobre quién o sobre qué roca edificó Jesús su iglesia? Porque aquí dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y aquí esa frase que viene: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro significa roca, significa roca pequeña, ¿ok? Eso es muy importante. Hay algunos que dicen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro, porque leen así. Y de ahí fue, y que él fue el primer padre de la iglesia popular o la iglesia católica. El actual papa es el número 266. O sea, que después de Pedro han pasado 265 papas, según la creencia que se desprende de este versículo. Tal enseñanza no se puede sostener con las escrituras. O sea, este versículo no lo podemos sostener con las escrituras, porque si decimos que sobre Pedro fue edificada la iglesia no puede estar edificada sobre un hombre falible. Pedro era un hombre como usted y como yo, tan pecador como usted y como yo, creyente en Jesucristo, tan inestable como usted y como yo. Hoy decía una cosa y mañana decía otra, hasta que por el poder del Espíritu Santo pudo convertirse en el Pedro ese que fue el líder de la iglesia primitiva. Pero no podemos decir que sobre Pedro descansa la iglesia, porque entonces ¿qué fundamento más débil? Desde ahora se lo digo: nunca la iglesia descansa en un hombre. La iglesia descansa en Cristo Jesús. Amén. Ahora, tal enseñanza no se puede sostener con las escrituras. Un argumento en contra de esta falsa doctrina es que Juan fue el último de los apóstoles en morir. Ponga atención. Él murió en una isla. Murió después de Pedro. Fue el último de los apóstoles. Ahora, si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿quién hubiera sido el próximo después de Pedro? Juan. Pero eso no hay ningún registro de eso. Es más, la iglesia, en la historia, usted no puede encontrar, no encuentra eso en la iglesia. Ahora, entonces, si hubiera sido así, hubiera sido Juan el próximo papa. Bien, obviamente no es así, porque aquí en el pasaje que estamos estudiando, ese pasaje, hay un juego de palabras que es importante entender. En el griego original dice: tú eres Petros. Es importante que la Biblia no se escribió en español, se escribió en griego. Entonces, cuando el Señor le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, le está diciendo: tú eres Petros, tú eres una piedrecita, una piedra pequeña, un pequeño trozo de roca. Quiero que veamos cuando Pedro se encuentra con Cristo por primera vez antes de ser su discípulo. Juan registra esto. Mire, Juan capítulo 1 versículo 42 dice: y le trajo a Jesús, o sea, Andrés su hermano, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Y el Señor le pone un sobrenombre y le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro quiere decir pequeña piedra. Sobre esta Petra, que quiere decir piedra grande, y yo traje una para ilustrar. Sobre esa piedra, dice: tú eres Pedro. Y la otra parte dice: y sobre esta piedra, sobre la Petra, sobre la piedra grande, que es Cristo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Moisés venía en el desierto golpeó la roca, la piedra? Y esa piedra es Cristo. Ahora,
en distinción a Petros, una piedra pequeña o suelta, o una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. Ve, eso es Jesucristo. Petra y Petros, piedras pequeñitas, son esas. Ahora, Pedro escribió una epístola más adelante, donde él explica muchas cosas que nos pueden dar luz de este pasaje, la interpretación de este pasaje. Hay otra interpretación de este pasaje, de que descansa en Pedro, pero hay otra interpretación que dice que no descansa en Pedro, sino que descansa en la expresión o en la declaración que hizo Pedro. ¿Cuál es la declaración? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice, no descansa en Pedro, sino en la declaración que Pedro hizo. Ahora, la iglesia, déjeme decirle, no está fundada en una confesión. Ojo con esto. La iglesia está fundada en una persona, que es Jesucristo. Ahora, no es el repetir, ¿verdad? Porque creen que el Señor Jesucristo y será salvo. Así es. Entonces yo digo, yo creo en el Señor Jesucristo, ya soy salvo. No es una confesión, porque eso cualquiera lo dice. El Señor dice, muchos me dirán Señor, Señor. O sea, no es decir Señor, Señor, y no es decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, es una relación personal con Cristo. Mire, acercarse a Cristo no es lo mismo que estar en Cristo. Un niño se puede acercar a mí, pero no está en mí. Cuando yo tomo a ese niño y lo tengo en mis brazos, ese niño no está cerca, ese niño está en mí. Mucha gente se acerca a Jesús, pero no están en. La Biblia dice, de modo que si alguno está cerca, no, está en Cristo, sentado, sumergido, descansando en Él. Esa es una criatura nueva, no es aquel que dice. Por lo tanto, tampoco la enseñanza de este pasaje es que está en la declaración que Pedro hizo. No es repetir un mantra. ¿Qué es un mantra? Es una frase o sílaba que se recita o se repite como apoyo de una meditación o para invocar una deidad. Es algo que se está repetir, es un mantra. Que lo hacen muchas personas para entrar en trances y para estar en esas meditaciones. Repiten cosas y van entrando y se ponen los pies así como el yoga. Y yoga significa yugo. Ahora usted tiene que tener cuidado con quién se enyuga, porque un yugo tiene un lado. Jesucristo dijo, llevar mi yugo, que es fácil. O sea, enyúgate conmigo, dice Jesús. Usted sabe que cuando es un yugo en el campo, ¿verdad?, ponen a un buey de experiencia con un buey nuevo, porque el de experiencia ya conoce el paso, ya sabe cómo es, y el nuevo viene, ¿verdad?, como es normal, que el joven siempre quiere, y tiene que marcar el paso del viejo, y después él será uno de esos que van a ponerle un joven. Entonces Jesús dice, enyúgate conmigo, llevad mi yugo sobre vosotros y ved, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, el punto aquí es, hermanos, que no es repetir una frase tampoco. Yo antes creía también que la iglesia descansaba en la declaración de lo que Cristo hizo. No, descansa en Cristo. La cabeza y el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. La iglesia se funda en una relación íntima con la cual inicia en Dios. Esa relación que yo tengo con Dios no inicia conmigo. No, que yo busqué a Dios. No, Señor, usted no busca a Dios. Romanos 10 dice que no hay quien busque a Dios. Cuando yo andaba detrás de las procesiones, yo no buscaba a Dios. Yo seguía una religión. Y hay personas que vienen a una iglesia, a un lugar donde se predica la palabra, pero no están en Cristo, siguen una religión, una tradición. Mi abuelo era cristiano. No, a mí no me gusta la otra porque mi familia todo fue así. Sí, pero tú no tienes una relación con Cristo. Eres simpatizante.
Ahora, es estar en Cristo. Y Cristo es quien inicia eso en nosotros. Mire, usted no cree en Cristo porque usted dice, yo creí. No, Señor. Es el Señor, dice Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y esa atracción la hace el Espíritu Santo usando circunstancias en nuestra vida. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es quien produce así el querer como el hacer por su santa voluntad. Aunque no lo crea, usted está aquí porque Dios lo ha impulsado a estar aquí. Por eso cuando usted viene decimos, gloria a Dios. Y cuando alguien impulsado, Dios le dijo, tienes que venir y no viene, pues esa persona, él sabrá. Y eso es lo lindo porque es una relación personal. Y ahí está la tentación de los líderes de decirle a la gente, tú tienes que estar y armar un montón de cosas para tener a la gente a la fuerza. No, no es así. Descansa en una relación con Cristo. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. La iglesia está edificada sobre Cristo y tenemos la explicación misma de Simón Pedro al respecto. Ahora, le voy a decir una cosa. Nosotros somos piedrecitas vivas, pero nosotros no somos la roca en la cual descansa la iglesia. Cristo es la cabeza, amén. Y nosotros somos miembros de ahí hacia abajo, los unos de los otros. Pedro, le digo que escribió una epístola, una carta a las iglesias universales para poder, él, imagínense, a ese que dicen que fue el primer papa, él explica que no es así. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 2:4. Dice, acercándose a él. ¿A quién? A Jesucristo. Porque él hubiera dicho, acercándose, acuérdense que todo tiene que ir apoyándose. La Biblia se apoya, se responde ella sola. No pelee. La Biblia se responde ella misma. Porque si Pedro fuera el primer papa, dijeran, acercándose a mí, que soy el primer vicario de Cristo, el primer papa. No, dice, acercándoos a él, piedra viva, la roca, desechada ciertamente por los hombres. Lo mataron, lo crucificaron, lo desecharon. Mas para Dios, escogida y preciosa es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él descansamos nosotros. Amén. Que nadie lo venga a engañar, porque de ahí se desprenden esas doctrinas tan tóxicas en que la gente confía en los hombres y ven a los hombres como dioses, y pasa un ser humano como usted y como yo, pero algo tiene él que yo no tengo y él es como Dios, él está más cerca de Dios. Mentira. Ustedes saben lo que está pasando últimamente, ¿verdad? Mentira. Es una mentira. Maldito aquel que confía en el hombre y confía en brazo de carne. No, hermanos, debemos de amarnos y respetarnos, pero nuestra fe descansa en Cristo. Amén. Que está vivo y que es poderoso y que nadie nos puede engañar si nosotros atendemos su palabra. No hay manera de engañarnos. Acercándose a Él, el apóstol Pedro entiende perfectamente bien que la piedra fundamental de la iglesia es Cristo en estos pasajes. Si usted quiere este bosquejo, yo se lo envío por texto. Usted lo puede tener en su teléfono, si usted quiere. El apóstol Pedro entiende eso. Somos piedras muertas que reciben vida al estar unidas con Cristo. Pablo mismo le dice a los efesios, ustedes en otro tiempo estaban muertos en delitos y pecados. Eran piedras muertas, pero en Cristo ahora tenemos vida. Y se va a dar cuenta usted que somos piedras. ¿Para qué sirven las piedras? En este caso, para edificar, para hacer un edificio de piedras vivas. Somos piedras muertas que reciben vida al estar con Cristo. Ojo, no cerca, sino en Cristo. ¿Okay? Mire,
tenemos vida y vida eterna, que es propia de Dios. ¿Usted sabe que nosotros podemos dar vida? ¿Cuánto creen que nosotros podemos dar vida? Piensen en sus hijos. ¿Sí podemos? Dios nos da ese privilegio. ¿Ven? ¿Qué le dijo a Adán? Reproduzcanse. No perdieron tiempo. Y nosotros seguimos con la encomienda. Pero la vida que nosotros podemos producir es temporal. Pero Dios nos da de su vida. ¿Y cómo es su vida? Eterna. Él nos dio de su vida. Miren lo que dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Quiero que esté atento a la palabra de Dios. No se distraiga y no se mueva. Si no tienen que moverse, no salgan. Si no tienen que salir. Porque es importante que estemos atendiendo la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 de Juan 5, 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Hermanos, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted tiene vida eterna. Y cuando usted muera, cuando muere y muere en Cristo, usted dice: yo voy al cielo. Pero eso como que nos cuesta creer, ¿no? Y nos cuesta declarar una declaración en lo que está escrito en la Biblia. Jesús dijo, este es un decreto de Dios, que el que cree en Él tiene vida eterna. Pero a veces nos sentimos perdidos. ¿Sabe por qué? Y eso lo explicamos un poco en la clase de bautismo. Nos sentimos perdidos porque el pecado produce muerte. Y la muerte es separación. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo se entristece y nos sentimos que nuestra relación con el Señor se rompe y pensamos que estamos perdidos ya en el infierno. No, Señor. Necesitamos reconciliarnos y seguir adelante. Miren, Él nos ha dado vida y esta vida está en ¿quién? No está en ningún hombre. Yo he escuchado últimamente, es que Él vino a darnos vida. No, el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna. Miren 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. No, yo creo en Dios, pero Jesucristo no. Si usted no tiene al Hijo, usted no tiene la vida. O hay personas que dicen: no, yo quiero, yo amo a Cristo, sí, pero a la iglesia yo no voy. Eso es una incoherencia. Porque ¿cómo va a amar la cabeza, que es Cristo, y no amar su cuerpo? La iglesia. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios. Hermano, qué bonito es leer la Biblia, ¿verdad? No tiene la vida. Entonces usted le puede decir a una persona, si usted está convencido, no es que sea perfecta, pero usted se ha entregado a Cristo y está en el Señor, y usted le puede decir a una persona: ¿y tú tienes vida eterna? Cuando tú te mueras, ¿dónde irás? Voy al cielo. Le dicen a uno: ¿y cómo tú dices que sí? Cristo Jesús lo dijo, que si yo creo en Él, Él me da vida eterna, y Él no miente, Él es la verdad. ¿Te guste o no te guste? Bueno, no le diga eso, pero sí, en realidad eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lindo para nosotros fortalecernos en nuestra fe. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni nada creado, hermano. Mire, cuando usted piensa más en que Dios está ahí esperándolo para darle a usted, usted vive una vida totalmente fugitivo. Y el fugitivo lo que hace es perderse más en ese mundo. No, hermano, Dios no anda como un ladrón. Dios sabe que somos pecadores. De ahí nos rescató el Señor. De ahí nos rescató. Entonces, ese evangelio de condenación, de que no. De ahí nos sacó el Señor, hermano. Y cuando el Espíritu Santo realmente toma nuestra vida, Él nos va enseñando qué es bueno y qué es malo. Él nos dice: por ahí no vayas. Señor, ¿me perdona? Sí, te perdono, pero trata de no ir por ahí. Yo borro todos tus pecados y todas tus rebeliones, pero trata de no ir por ahí. De manera, hermanos, que la vida está en Él como fuente y principio causal de todo aquel que cree. Si usted cree en Jesucristo de todo corazón, usted tiene vida eterna. Amén. Si crees de todo corazón, bien puedes. Ningún mortal, ojo con esto,
puede darte vida eterna. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no la posee ningún mortal. Sigue diciendo Pedro, 1 de Pedro 2:5. Estoy viendo estos pasajes, no crea que me he ido del versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, pero estoy viendo estos pasajes de Pedro, porque Pedro mismo desmiente de que la iglesia descansa en él. Miren lo que dice Pedro: vosotros también, primero nos dijo, ¿verdad?, que acercaos a él, piedra viva, el Señor, ¿verdad? Ahora miren lo que dice aquí: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Usted es una piedra en la casa de Dios, en el edificio de Dios. Usted es una piedra viva para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted es una piedra viva en la iglesia para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Nadie puede agradar a Dios el Padre fuera de Jesucristo. Eso téngalo muy claro. Es decir, que la iglesia está edificada sobre Cristo. Él es el fundamento. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, también, que dice 1 Corintios 3:11, ayúdenme a leer: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Que no lo engañen. Lo que pasa, hermanos, es que este tipo de congregaciones no le enseñan la Biblia a la gente. Porque ahora mismo yo quiero engañarlo a ustedes, el pastor. Ya usted mismo Esto va en contra de un pastor que quiera aprovecharse de las ovejas. Porque las ovejas abren los ojos por medio de la palabra. Y eso es hermoso, hermanos. Esto escasea. Sentarnos a estudiar la Biblia y que el Espíritu Santo nos enseñe, escasea. Y hay personas que vienen a escuchar esto y dicen: ahí no está Dios. Porque quieren otras cosas, quieren emoción, quieren salto, Yo discrepo de eso, respeto. Pero nosotros seguimos estudiando la palabra del Señor. Mateo 16. Vamos a volver a leer el pasaje, a ver si ahora lo podemos entender mejor. Juntos vamos a repetirlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿sobre Pedro? No, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, quiero que entiendan que el Señor está diciendo ¿en qué verbo está? En presente. Edificaré. ¿Por qué lo está diciendo el Señor así? Porque la iglesia como tal no existía en ese momento, pero sí existía en el futuro. ¿Cuándo inicia la iglesia? Acuérdense que Cristo todavía está en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto se establece. ¿Se acuerdan que Él tiene su cena en Mateo 26? Y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y después de ahí dice que va ya a la cruz, muere. Ahora, cuando resucita y el Espíritu Santo viene en Pentecostés, nace la iglesia del Señor. El Espíritu Santo viene y llena a aquellos hombres. Y hay una manifestación de lenguas. Y que en otra oportunidad tenemos que hablar de esto, porque era necesario que así sucediera. La iglesia aún era una realidad futura cuando Cristo hizo esta declaración. Ahora, no podía haber iglesia hasta que el Espíritu Santo viniera. Mire, vamos a ver rápido el 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. ¿Sabe lo que significa esto? Así fácilmente. Las puertas del Hades significa las puertas de la muerte. ¿Cuál es el temor más grande de un ser humano? La muerte. Y dice que el enemigo del hombre que tenía al hombre asustado por toda la eternidad era la muerte, dice Apocalipsis.
pero Cristo la venció. Las puertas de la muerte, el mundo, el pecado, el imperio del diablo, que no podrían evitar que el reino de ella se extendiera por dentro del suyo. La muerte misma no puede silenciar el evangelio. No puede. Si ustedes se dan cuenta, el Señor dice: vendrá el infierno mismo contra la iglesia. Era una profecía que le estaba dando a los discípulos. Pero ni la muerte podrá con la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó inmediatamente cuando los discípulos, cuando la iglesia primera empieza a surgir? Empieza una persecución. Lea un poquito la historia de la iglesia primitiva, hermano, y se va a dar cuenta cómo los mataban. Se va a dar cuenta usted que eran comida de los leones. Se va a dar cuenta usted que les prendían fuego vivos para alumbrar los jardines de Nerón. Y cuanto más cristianos mataban, más cristianos surgían, porque la promesa del Señor se estaba cumpliendo: ni la muerte podrá con la iglesia. La palabra griega utilizada para infierno es Hades, que equivale al hebreo Seol del Antiguo Testamento, que se refiere al mundo visible y significa muerte. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Ahora, porque Cristo triunfó sobre la muerte. Amén. Por eso ya la muerte está vencida. Ahora, usted dice: pastor, pero entonces ¿por qué nos morimos? Sí, porque de la primera no nos salvamos. Porque nadie puede ser eterno acá. Pero la Biblia habla de la segunda muerte en Apocalipsis. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. De la primera no nos escapamos, pero de la segunda, hermanos, escápese, porque esa es eterna. Y esa solamente se obtiene en Cristo Jesús. Miren el versículo 19, porque ya se nos hace tarde. Le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Este es otro versículo tremendo. Y miren: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De aquí surge una doctrina de atar y desatar al diablo. ¿Ha oído usted eso? A veces uno bromea con eso: te ato, Satanás. Te ato, Satanás. ¿Y sabe de dónde ha salido la doctrina? De ese versículo. Hay algo lógico en cuanto a esto de atar y al diablo. O sea, si yo ato al diablo, por ejemplo, lógicamente, no piense ya de una manera espiritual, piense de una manera lógica. Si yo ato al diablo hoy, pues está atado, ¿no? ¿Por qué tengo que atarlo otra vez el domingo? ¿En qué momento se me soltó? ¿O lo até con papel higiénico? ¿O con qué lo até? O sea, es lógico, no está hablando de atar y desatar al diablo, ni tampoco está hablando de perdonar o no perdonar pecados, porque también este versículo lo han usado como base para que usted se confiese con el hombre, porque lo que el hombre desate aquí en la tierra será desatado en el cielo, y lo que ate aquí en la tierra será atado en el cielo. Te dicen palabra de Dios, y usted que no sabe, nos repite la otra frase. Ahora, no tiene nada que ver con comunión o excomunión, con perdonar pecados o absolver pecados. Yo no tengo la autoridad de perdonarle los pecados a usted, porque esto va ligado a Pedro: y a ti te daré las llaves, y lo que tú ates. Y de ahí viene el sacerdocio católico, que creen que ellos tienen la autoridad dada por el Papa para poder perdonar pecados. Y lo digo con libertad porque nosotros venimos de ahí. Bueno, por lo menos yo vengo de ahí. Pero no tiene nada que ver con esto, sino con el trabajo misionero. Ojo con esto, hermano. Acuérdense, ¿a qué vino Cristo? Solo piense en eso. ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se fue, preparó a 12 y los mandó a predicar. Entonces, todas las instrucciones que Cristo le está dando tienen que ver con la obra misionera, que con el trabajo misionero que estuvo llamado a comenzar con la autoridad espiritual. Ahora, llaves tiene que ver con la autoridad. En aquellos tiempos, cuando un señor tenía un mayordomo, a él le daba las llaves.
¿Y sabe lo que significa eso? Le daba la autoridad de abrir. Las llaves abren. Piensen en eso. El Evangelio, la palabra de Dios, es la llave que abre para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Amén. Cuando esa autoridad está hablando de la palabra de Dios, no está diciendo de que a un hombre le van a dar autoridad para que él haga y se crea más y se enseñoree de los demás. Pedro mismo más adelante dice que debemos, él aconseja a los pastores y dice que los pastores no deben de enseñorearse de las ovejas, deben de cuidar la grey, pero no enseñorearse de ellas. No, que tú me perteneces. No. Yo no soy el Señor de ustedes. Yo soy un pastor puesto por el pastor de los pastores para llevarlos a pastos delicados en la palabra de Dios. Amén. Yo también soy oveja pastor. Me gusta como me dice la hermana. ¿Cómo me dice usted? Hermano pastor. Hermano pastor. Me gusta eso. Porque yo soy oveja también. Soy un hermano pastor. Ahora, como si por la palabra, igual que Elías, le fuera dado el abrir y cerrar el cielo. ¿Se acuerdan que Elías, por la palabra, pero no era por una palabra arrogante que Elías decía, por mi palabra no llueve? No, es porque ya Dios se lo había establecido y usaba a su siervo para que por la palabra que él decía, no llovía, y cuando él decía, llovía. Pero no era algo de él, era algo que obedecía a lo que Dios ya le había dicho. Entonces, le está diciendo, así como Elías, que por su palabra no llovía, ¿okay? Ahora, por la oración que Elías hacía, no llovía. Ahora, por la palabra, el Evangelio, se abren las puertas del reino de los cielos. Para Elías indicaba un éxito en la oración, cuando Dios contestaba esa oración. Pero para Pedro, su éxito era la predicación. Cuando el Señor le dice estas palabras a Pedro, no lo está ordenando para decirle, tú vas a ser el más grande entre todos los apóstoles. ¿Se acuerda que entre ellos tenían un pleito? Y una de las madres de ellos le dijo, Señor, yo quiero pedirte, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía 2 hijos que eran apóstoles. Y le dijo, Señor, yo quiero pedirte un favor. Y el Señor le dice, vamos a ver, el Señor ya sabía. Yo quiero que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu diestra y el otro a la izquierda. Y le dice el Señor, tú no sabes lo que pides, mujer, porque esos puestos no los doy yo. Es más, le dijo, entre vosotros no es así, el más grande tiene que ser el siervo de todos. Entonces no es que a Pedro se le estaba dando una autoridad superior a los demás y Pedro, tú vas a hacer. No, Señor, no se trata de eso, sino que no era una ordenación como lo presentan ciertos grupos religiosos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Fueron entregadas solamente a Pedro esas llaves? No. Esas llaves las tiene todo genuino hijo de Dios. Jesús las entrega a aquellos que hacen la misma confesión que hizo Pedro, aquellos que conocen a Cristo como Señor y Salvador. A ti te entrego esas llaves y a los que confían en Él para salvación. Si usted es un verdadero creyente, tiene las llaves, tiene la autoridad de la palabra de Dios para abrir, para atar y desatar. ¿Por qué desatar? Porque cuando usted llega y le habla la palabra a una persona que está atada, el Espíritu Santo usa esa palabra y esa persona puede salir de la oscuridad a una vida nueva con Cristo. Usted lo está desatando por medio de la palabra que el Espíritu Santo usa. Esa es la manera en que se debe de entender esto. Pedro abrió las puertas del reino de los cielos primeramente a los judíos, a los que acababan de matar a Jesús. Pedro les abrió las puertas del reino de los cielos. Vamos a comprobarlo. Hechos capítulo 2. Ahorita viene un grupo de versículos que es para leer nada más para poder entender esto. Dice, miren, aquí Pedro está usando ya las llaves. Ya Jesús se ha ido, el Espíritu Santo ya vino y la iglesia empieza a funcionar. Dice,
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿ven? No él solo, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo a todos los judíos que estaban ahí: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Quiero usted lea todo eso. Yo voy a saltarme. Voy al 37 del mismo sermón. Al oír esto, todo eso, esos versículos atrás que no leímos, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Yo quiero que usted entienda eso, que no era Pedro solo como el líder absoluto, no, él y los otros apóstoles. Lo que pasa es que Pedro fue el que, es como yo, por ejemplo acá. ¿Yo soy la persona más importante de esta iglesia? No, pero ¿por qué yo solo hablo? Bueno, de alguna manera soy el pastor, pero no quiere decir que yo tengo un puesto más alto que ustedes ante Dios. No, señor, algunas personas así lo creen. Yo creo que tengo más responsabilidad que ustedes. Ahora, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, eso es como que ya la llave está, ya el candado está abriendo. Y esos mismos judíos que 40 días atrás habían crucificado a Cristo, ahora por las llaves que Pedro está usando, ellos están diciendo: es cierto. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: hermanos, varones hermanos, porque eran judíos también, ¿qué haremos? Hermano, eso es interesante. Un día a una persona de esta, un borrachito, le dieron un tratado. Y dijo: ¿y qué tratado? Y ya lo rompió y lo tiró y empezó a maldecir. Pero una parte del tratado que cayó en la bolsa. Y en la mañana, ¿verdad? Como siempre, sin dinero, con todo mal, empezó a buscarse algunos dólares. No hay nada. ¿Sabe? Y cuando lo hizo así, sacó el papelito. Y en ese papelito, curiosamente, decía: la Biblia dice. Eso es lo que decía ese pedacito. Y eso usó Dios y andaba: la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Y eso andaba hasta que buscó un pastor y le dijo: quiero que me diga qué dice la Biblia. Y el pastor dice: ven, hijo, que te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Eso es lo mismo que estaba diciendo estos hombres aquí. Hermano, ¿qué haremos? Claro, pero inmediatamente les iba a decir: gloria a Dios. Ahora les voy a decir qué tienen que hacer. Miren el 38. Pedro les dijo: arrepentíos, que es la primera acción que una persona tiene que hacer cuando es confrontado por la palabra de Dios. Yo no entiendo mucho cuando dicen: yo me convertí en un concierto. ¿Te arrepentiste? ¿Sentiste, te compungiste de corazón? Porque esta palabra compungirse de corazón es que realmente se desgarró su corazón y reconocieron que eran pecadores y que habían matado al santo. Ahora, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos pasajes están escritos de esta forma porque están directos a judíos que no creían en Cristo. Y acuérdense, la iglesia estaba iniciando. A veces nos han enseñado también que todas estas cosas tienen que repetirse para que usted sea un hijo de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que esto estaba iniciando. Ahora, mire el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, nosotros también, que no somos judíos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamado. Usted está aquí porque Dios lo llamó. Amén. No está aquí por su linda cara. Está aquí porque Dios nos llamó. Gloria a Él. Amén. Luego, Pedro también usaría las llaves. Esto usando las llaves del reino. ¿Ya entendió cómo se usan las llaves del reino? Predicando el Evangelio, dejando que el Espíritu Santo haga la obra. Pedro también usaría esas llaves con los gentiles. Mire, Pedro era muy escrupuloso. Pedro era de esos que no se juntaba con los gentiles, que le daba. Sin embargo, el Espíritu Santo le dijo: tienes que ir a los gentiles y predicarles y comer con ellos también. Tacuacín, que comen ellos cualquier cosa. Pero los gentiles comían cualquier cosa. Los judíos solo kosher. Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. No llames tú inmundo, le dijo el Señor a todos. Mata y come.
Nosotros los gentiles comemos de todo, hermano. Le damos gracias a Dios y para adelante. Ahora, vamos a ver cómo Pedro usa, hermano, me regalan 5 minutos. Amén. Vamos a ver cómo Pedro usa las llaves para los gentiles. Ya vimos para los judíos, ahora para los gentiles. Miren, Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso. Este hombre era piadoso, era gentil, no era judío, pero era piadoso. Ya estaba preparado su corazón y temeroso de Dios con toda su casa. Hay gente que no son cristianos, pero tienen ese corazón, están esperando nada más la palabra de Dios para convertirse. No son cristianos, pero son piadosos, son temerosos. Con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre que estaba ya listo. Ahora, ¿cómo reaccionó Cornelio ante la presencia de Pedro? Y yo quiero que usted lea después en su casa, yo me voy saltando por el tiempo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y ojo con esto, y postrándose a sus pies, adoró. ¿A quién? A Pedro. Cornelio, cuando vio a Pedro, para que me entienda, Cornelio tuvo una visión, ¿okay? Y le dijo, mira, va a venir un hombre, este hombre es Pedro. Lea toda la historia, yo voy así saltando, pero cuando lo vio, él dijo, wow, y lo quiso adorar. Un gentil está acostumbrado a adorar ídolos. A mí me ponen algo ahí, alguien que no sepa, y digo, oh, adora. ¿Cuántas cosas uno no ha adorado? Los gentiles, un judío no. Porque un judío es enseñado desde niño que hay un solo Dios. ¿Amén? Y eso es lindo de ellos. Y ahora nosotros adoptamos esa enseñanza hermosa. Hay un solo Dios. Nosotros no nos humillamos ante ningún hombre, ni ante una estatua, ni ante nada. Porque hay un solo Dios verdadero. Ahora mire, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Y le dijo Pedro, bésame el anillo. ¿No, verdad? Sí, porque el anillo es autoridad. Usted ve que le besan el anillo a los reyes. Mire, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Tremendo, no recibió adoración, no dijo, sí, yo soy el primer papa, apóstrense ante mí. ¿Ve que no? ¿Ve que Pedro no? Para que podamos entender. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Ya este Cornelio había llamado a un montón de gente y les dijo, vosotros sabéis, miren qué interesante, por eso yo que era escrupuloso, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Estaba ya usando las llaves del reino para abrirle el reino de los cielos a los gentiles. Y más adelante el apóstol a los gentiles, cabal, es Pablo, que es escogido para eso directamente. Ahora, mostrándome Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? 34, Pedro usa la llave del reino. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Resultado, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿por qué causa? ¿Por qué puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Se da cuenta que aquí hay otra enseñanza, que para bautizarse tiene que haberse arrepentido. Creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. Por eso no se puede bautizar a una persona que no se haya arrepentido. Por eso la iglesia no bautiza niños, porque los niños no tienen de qué arrepentirse. Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días.
enséñanos más la palabra. Las llaves, hermanos, eran un distintivo de autoridad por parte de aquellos que interpretaban las escrituras al pueblo. Todo cristiano, usted es cristiano, levante su mano. Todo cristiano en la actualidad le han sido dadas las escrituras y por lo consiguiente son las llaves. Si nos callamos u ocultamos la palabra, es como si atásemos en la tierra. Y si comunicamos, si proclamamos la palabra, es como si desatásemos en la tierra. Ningún ser humano, ojo, o iglesia en particular, tiene las llaves por encima de cualquier otro creyente. Tenemos hoy la responsabilidad de proclamar el Evangelio porque es el único mensaje que puede salvar a una persona. Las llaves del reino es la autoridad de la palabra para sacar del infierno por el Espíritu Santo a un alma. Esta es una gran revelación. El incidente terminó con las palabras del versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y eso lo vamos a ver el próximo jueves. ¿Por qué Jesús no quiso? ¿Y por qué después se le dijo, por tanto, ir y hacer discípulos en mi nombre? Pero en este momento, ¿por qué no? Eso lo vamos a ver el próximo jueves. Conclusión del mensaje. Pónganse en pie, vamos a orar. Amantísimo Dios, te adoramos, Padre, y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es esas llaves de autoridad que tú nos has dado, Señor. Que cuando predicamos, que cuando hablamos, por eso tú nos dices ir y hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, a entender tu bendita palabra y a reconocer, Señor, que tú eres la roca inamovible, que tú eres el fundamento, que tú eres la cabeza y que tú eres nuestro Señor y que estás con nosotros, Señor, en todo momento. Padre, bendice a mis hermanos, ayúdalos, Señor, en su fe, fortalece sus vidas, Señor, por medio de la palabra, y permite, Señor, que se enamoren cada día más de tu palabra para que puedan conocerte y que no los puedan engañar. Padre, gracias te damos. Gracias por el mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grandemente.